Paxia, su restaurante Paxia, que es el buque insignia de Daniel, acaba de cumplir 8 años y es una referencia obligada no solamente dentro de México, sino fuera de México para tema de cocina mexicana moderna. Insisto en el tema de modernidad vinculado a la tradición, a la investigación. Los dejo con Daniel, yo me despido también, Dani, ánimo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Más o menos. ¿Ya? Pues bueno, antes que nada para mí es un gusto enorme estar aquí con ustedes. Cada vez que salgo de Paxia para enseñar un poco la cocina y la filosofía que tenemos es súper emocionante y no hay nada más bonito para un cocinero que empezar a dejar y plasmar un poquito y tratar de pues, un cachito de nosotros dejarlo con ustedes que quizá hay alumnos que están empezando, quizá hay profesionales que ya tienen su propio restaurante o que trabajan en restaurantes, pero espero que a cada uno de ustedes le pueda dejar un pedacito. Cuando me invitaron a dar la ponencia ya tiene bastante tiempo y en todo momento vi que el tema del que estábamos hoy, que Enrique lo organizaba, era la parte de la cocina mexicana de vanguardia. Esa palabra que a mí en lo particular tanto me mueve, tanto me hace pensar, tanto me hace reflexionar, tanto me hace caminar, porque creo que la vanguardia a mí en lo particular me mueve mucho. Pero por el otro lado es una palabra que en lo particular me sacude y también muchas veces no la entiendo. Si ustedes agarran un diccionario y buscan lo que significa vanguardia, quizá encontrarán dos definiciones. La primera definición es que es la avanzada de un grupo o de un movimiento literario, artístico, cultural. Y la segunda en particular, que a mí me gusta mucho, que es la vanguardia, es esa parte en donde los ríos o lagos se comienza una obra para construir puentes y construir presas. Ambas partes y ambas definiciones creo que nos pueden guiar mucho a lo que va a ser la plática de hoy y a lo que yo quiero llegar con ustedes. Por un lado, como les decía, esa palabra vanguardia me mueve y por el otro lado a lo mejor sientes un poco de hartazgo de decir, ¿es verdad que la vanguardia que la gente está definiendo es vanguardia? ¿En verdad podemos saber tantos cocineros o en verdad pueden haber tantos cocineros que estén haciendo vanguardia? Creo que por definición propia es complicado pensar que habemos muchos o que hay muchos cocineros que hacen vanguardia como tal. Como les decía en un principio, la vanguardia es esa parte de la avanzada, esa parte de la gente que va proponiendo cosas diferentes, cosas que jamás se hayan hecho. La cocina de vanguardia es escasa, la cocina de vanguardia no basta con utilizar técnicas modernas y eso es algo muy importante que en Paxia lo tenemos muy en claro. El decir vanguardia no significa utilizar un sifón, utilizar una esferificación, utilizar un aire, utilizar alguna técnica que quizá en el bulli, quizá en otros restaurantes se utilizó hace 10 años. Hoy en día quizá la palabra más concreta y más verídica para utilizarlo será cocina contemporánea, cocina tecnoemocional, cocina moderna, pero es difícil utilizar el término vanguardia cuando lo único que estamos haciendo es seguir como tal un parámetro o una tendencia de cocina ya existente. Y es ahí en donde comienza la idea de Paxia, es ahí donde parte la idea de cada menú y es ahí donde nosotros nos sentamos y decimos, ¿realmente vamos a hacer vanguardia o vamos a copiar o vamos a hacer algo que otros movimientos ya estén haciendo? Cada movimiento histórico y cada movimiento cultural en algún momento tuvo su vanguardia, pero la vanguardia, como les decía en un principio, es limitada. En algún momento se acaba, en algún tiempo se extingue y es algo completamente efímero. Y lo que hoy en día fue vanguardia o lo que ayer fue vanguardia, hoy únicamente se convierte en algo contemporáneo, en algo moderno o en un movimiento más. Nosotros en Paxia hace 5 años, cuando comenzamos a pensar cuál iba a ser la definición de la cocina, qué es lo que iba a ser la cocina de Paxia, nos dimos cuenta de una cosa muy en particular de México, y era que cuando al mexicano le preguntaban cuáles son las cocinas que más conoces de tu país,
siempre en las mismas respuestas. La gente siempre responde Oaxaca, la gente siempre responde Yucatán, quizá la gente responde Guerrero, pero quedan muchos estados olvidados y con esos estados olvidados quedan cientos de culturas gastronómicas olvidadas y perdidas. Fue ahí donde decidimos utilizar la tradición como punto de partida hacia la vanguardia, porque al hacer una cocina que ningún otro cocinero fuera de esas regiones hubiera hecho, para nosotros era completamente hacer cocina de vanguardia. Hace 3 años empezamos a hacer esa encuesta entre amigos o cocineros y al primer lugar a donde llegamos era Chiapas. Si yo a ustedes les pregunto cuál es el platillo más típico de Chiapas, no sé cuántos pueden levantar la mano que conocen cuál es el platillo tradicional de Chiapas. Bueno, tú trabajas conmigo. O si les puedo agarrar y decir, ¿saben cuál es el platillo más tradicional de Tlaxcala? ¿Alguien sabría decirlo? ¿O cuántos moles existen en Tlaxcala? Lo mismo ahora me pasa con San Luis Potosí. ¿Cuántos de ustedes conocen la cocina de San Luis Potosí? Pero hace rato veíamos a Ricardo Muñoz ahorita hablando y ¿cuántos de ustedes conocían ya previamente a esa conferencia el mole negro? Creo que todos. Este año quisimos hacer algo mucho más atrevido. Nosotros estamos en el DF y nos preguntábamos cuál es el platillo más característico de la Ciudad de México. Y no sé si hay gente aquí del DF o estoy seguro que todos en algún momento han ido o escuchado. Pero ¿cuál es el platillo más característico de la Ciudad de México? Mucha gente contestaba tacos, mucha gente contestaba tacos de canasta, pambazos, lo que encontraban en la calle, tamales, guajolotas. Y llegaba un momento en el que eso no puede ser la cocina del DF, es la cocina del DF callejera, es la cocina del DF que todos conocemos, el DF del tráfico, el DF del smog, el DF del ruido, el DF de la... Gracias. El DF de la inseguridad y el DF en el que todos en algún momento comemos en las calles, pero esa no podía ser la cocina del DF. Nos quisimos adentrar y nos dimos cuenta que 7 de las delegaciones aún, arriba del 80% de su población vive en situación rural y de todo el DF la mancha urbana apenas llega a ocupar el 60%. Entonces, 40% tiene que haber algo. Decíamos, algo tiene que haber en la Ciudad de México. ¿Hay cocineros que ya lo habían pensado? Sí. Entonces automáticamente tachábamos y decíamos, eso ya no podría ser vanguardia porque alguien lo hizo. Nos pusimos a investigar qué es lo que hacía la gente, qué es lo que veían como un acercamiento hacia la cocina mexicana más allá de la Ciudad de México que conocemos. Y llegaban máximo a Xochimilco. ¿Cuántos de ustedes han escuchado quizá las chinampas, los criaderos, los invernaderos de Xochimilco, ¿no? Era la parte más arriesgada a la que podía llegar un cocinero de la ciudad a buscar esa cocina de su estado. Fue ahí cuando juntamos un equipo bastante grande para desarrollar lo que hoy en día les voy a presentar. Voy a presentarles 4 platos nada más de un menú de 19, un menú que nos tomó un año hacerlo aproximadamente y un menú que nos ha dado muchísimo orgullo poderlo desarrollar. Les traigo un video que fue el video que hicimos. Por primera vez, cuando hicimos el menú de Chiapas, intentamos hacer algo grande. Creo que quedó algo grande, pero a lo mejor no algo tan grande como lo queríamos. Cuando hicimos lo de Tlaxcala, comenzamos y se hizo algo grande, pero a lo mejor no tan grande como lo que queríamos. Y ahora llega el DF. Y por primera vez en el Paxia, durante el menú que está de la Ciudad de México, el menú se llama La Otra Ciudad de México, decidimos integrar un investigador gastronómico más. Anteriormente nada más trabajábamos con uno, ahora tenemos 2. Decidimos integrar artistas plásticos, entonces en el restaurante cambió de color, el restaurante cambió de sillas, el restaurante cambió de cuadros. Decidimos trabajar con una persona que nos diseñara la música para que estuviera acorde al menú. Y fue así como empezamos a trabajar en el menú del DF. Me gustaría presentarles a Ricardo, nada más para que salude. Ricardo Bonilla. Ricardo Bonilla es el investigador gastronómico que lleva trabajando con nosotros ya, creo que va para 4 años. Y algo muy bonito que también me encantaría expresarles es la forma en cómo llegó ese acercamiento entre un cocinero y un investigador. Durante mucho tiempo estuvo muy dividida esa parte investigador, cocinero, cocinera tradicional. Y con Ricardo justamente él empezó a trabajar en Paxia después de una discusión completamente subida de tono y de nivel
entre él y yo. Y ahí fue cuando decidimos comenzar a hacer las cosas juntos, y el proceso creativo en el Paxia creo que ha ido evolucionando bastante desde que él está, y bueno, quería presentárselos. Algo que siempre hemos hablado en Paxia y que creo que es bastante importante, y cada vez que nos sentamos en una mesa, es que decimos que siempre la innovación y la creatividad en Paxia tienen que ser útiles. Siempre la innovación y la creatividad tienen que tener una razón de ser y tienen que tener algo que nos lleve al final. En ocasiones hay que tener muchísimo cuidado porque esa obsesión creativa te puede llevar a un abismo en donde a lo mejor ni siquiera creas y ni siquiera haces otras cosas que no necesariamente sean creativas. Por eso es muy importante, cada vez que definimos un menú y lo que queremos hacer, es saber que exactamente lo que queremos y que eso que queremos va a tener una utilidad y va a tener una razón de ser. Esa ha sido la palabra clave del restaurante, ¿no? Razón de ser y una utilidad en lo que vamos a hacer. La creatividad siempre tiene que tener un propósito y un objetivo, y es algo que me encantaría que ustedes hicieran. Una frase que tenemos en la cocina puesta y que nos mueve todos los días, dice que no hay nada peor que un pendejo con creatividad. Y eso es algo súper importante. Siempre tenemos que tener la idea y la mente súper abierta para ser creativos. Otra cosa muy importante es cuidar el talento. Quien no cuida el talento y quien no se alimenta viniendo a este tipo de lugares, conviviendo con las cocineras, al final el talento y toda creatividad creo que se pueden ir para abajo. Mucha gente viene y ve cocineras tradicionales y la tira de a locos y cree que ellos como cocineros saben mucho más. Siempre la humildad de conocimiento en la cocina es lo más importante que podemos llegar a tener y aprender de absolutamente todos los que tenemos enfrente. El talento es el alma de la creatividad, pero como les decía, sin utilidad no llega a nada. El talento desmedido ocasiona problemas. Al final creo que el talento te lleva a que con dedicación y esfuerzo puedas hacer cosas bastante grandes. Y nosotros llegamos a 3 puntos bastante básicos para el Paxia para que tenga un progreso como tal. La creatividad más el ingenio, más la valentía, nos van a llegar a estar todo el tiempo ser y tener un progreso en nuestro menú y en nuestras ideas. Si quieren, les platico la primera parte del menú antes de seguir. Me gusta que cada vez que vengo a platicar sea esto muy interactivo y de repente puedan acercarse. Si alguien quiere preguntar algo en particular, levante la mano, levántese. Si quiere preguntarme algo, siéntase en la libre acción de hacerlo con muchísimo gusto. Como les decía, el menú del DF arranca en el DF que todos conocemos. El menú se llama La Otra Ciudad de México y queríamos transportar a la gente, ya sea que sean chilangos o no, los queríamos transportar a la ciudad que todo el mundo conoce. ¿Y cuál es la ciudad que todos conocen? El centro histórico, como les decía hace rato, el ruido, el smog, la contaminación, la delincuencia. Entonces queríamos plasmar 2 platos en particular que trajeran eso a la gente. Y el primer plato era una guajolota, como les decía, ese típico desayuno chilango para no comer nada más en todo el día y que la gente de la clase obrera y los trabajadores puedan por 10 pesos tener un alimento que los llene de calorías, carbohidratos, energía para todo el día. Una guajolota como tal es un bolillo, un pan con un tamal en la parte de adentro. Pero decíamos, ¿eso qué puede llegar a tener de vanguardista, creativo? Cuando una guajolota te la puedes comer en cualquier lado de la ciudad. Puedes tranquilamente ir a la esquina y en la esquina del Paxia venden guajolotas. Tampoco se trataba de lograr una guajolota mejor, porque estoy seguro que la señora que lleva haciendo guajolotas 30 años le van a quedar muchísimo mejor que a nosotros. Pero sí queríamos llegar al punto en el que la guajolota sea la cosa más creativa que pudiéramos hacer en el restaurante y que al final la gente entendiera lo que queremos hacer. Fue un plato que nos llevó como 2 meses a hacer. Yo de postres y repostería tengo 2 pies izquierdos y aparte no me gusta nada porque soy un cocinero bastante atrabancado y odio estar pesando las cosas y estar esperando 3 horas en el horno a que salga un pan así apenas y soy bastante desesperado, entonces la repostería no me da. Llegué con Víctor Silva, que es el chef repostero, y le dije, tengo ganas de cocinar un tamal adentro de un bolillo. Y lo primero que hizo fue reírse de mí y mofarse y decirme, todas tus ideas luego son tan desmedidas que nos pones a trabajar. Y eso era lo que yo quería, que cuando llegara la gente le llegara un bolillo a la mesa, pero que cuando lo partiera el tamal estuviera en la parte de adentro. En principio suena fácil, pero si ustedes saben, el bolillo se tiene que cocinar a calor seco, la masa tiene que tener una fermentación previa y el tamal se cocina al vapor, con mucho vapor de hecho, envuelto en algo que hace que no se escurra, en algo que hace que la humedad se quede dentro.
el bolillo como tal es bastante poroso, entonces hacía que el vapor se saliera. Y por otro lado, un bolillo con vapor o con humedad simplemente no queda. Entonces, bueno, fue un proceso que tampoco les voy a marear con tantas cosas, pero llegamos al punto en donde tenemos un bolillo. Aquí no tenemos hornos que les conozca mucho, pero bueno, básicamente es un bolillo. Y en la parte de adentro viene cocinado el tamal. Al tamal le damos una cocción muy leve en vapor. Y lo que básicamente hacemos es, tenemos un poco de papel como te lo dan en la calle. Lo envolvemos. Y en la parte de adentro, como les decía, viene el tamal. Lo envolvemos así. Y tenemos una bolsa de plástico. Lo que hacemos con la bolsa de plástico es ponerle un poquito de agua. Agua caliente. El tamal o la guajolota se mete. Y se le hace el nudo. Y lo que hacemos en el restaurante lo metemos a un horno con puro vapor. Ahorita voy a rogar que salga en el microondas porque no sé si salió mucho vapor aquí. Y básicamente lo que pasa es que el mismo vapor va a hacer que el bolillo agarre esa textura típica de la guajolota. Ojalá sí salga, porque no... Esto de los microondas no me encanta, pero creo que sí va a quedar. Y bueno, básicamente lo que sucede es que la bolsa sale completamente inflada y se le llega y se le pone al comensal frente a él, sin plato, sin nada, y como se ven en la parte de adentro viene todo el vapor. Entonces lo que le pedimos a la gente es que lo rompa con la mano. La bolsa viene caliente, en el momento que sale con la mano huele a guajolota. La gente se moja los dedos con vapor, abre su papel, tiene el bolillo completamente cerrado de todos lados y adentro viene un tamal de rajas rojas, ¿no? De chile guajillo. Entonces, bueno, ese es el primer plato que logramos llevar una guajolota a algo diferente. En algún momento parece un plato sencillo, parece un plato que a lo mejor no tiene mucha ciencia, pero yo siempre he dicho que de repente son tan importantes los contextos en un menú. Si esto a lo mejor te lo diéramos en Paxia y es lo único que vas a comer, yo creo que te reirías y dirías no vuelvo jamás. Pero cuando el contexto viene y te tratamos de transportar a la Ciudad de México, al que conocemos ahora, e irte sacando poco a poco, creo que tiene bastante importancia. A mí me encanta algo que dice Andoni Luis Aduriz de Mugaritz, ¿no? Que los contextos en la cocina son tan importantes como un pelo. Él dice que un pelo en la cabeza de un calvo es muy poco y un pelo en una sopa es demasiado. Entonces creo que siempre es importante saber los contextos en los que ponemos las cosas. Entonces bueno, este es el primer plato. ¿Alguien quiere probar? Ya aprovechando, pues que pasen para el frente porque... ¿Alguien tiene alguna pregunta con la guajolota? Posteriormente a la guajolota sigue un mollete que también cocinamos al vapor. Una de las cosas que más se utilizan, pues para arriba, hombre, no pasa nada. No creo que llegue seguridad, ni que fuera Luis Miguel. Bueno. Hola, ¿el bolillo no es de Guadalajara? Sí, ¿no? El virote es de Guadalajara, ¿no? Que es el salado. Pero ¿cómo consigues la textura del bolillo y luego darle otra cocción? Básicamente es la fermentación que se le da. Le estamos dando una fermentación y una masa madre a ese pan y es ahí donde encontramos que la masa aguantara el vapor que genera adentro el tamal. Digo, ahora lo hice así y queda suave, pero en el restaurante queda completamente duro el bolillo, ¿no? Entonces queda duro y uno lo parte y viene adentro el tamal, pero es básicamente la fermentación que se le da a la masa.
y la temperatura a la que se cocina. Se está cocinando a 2 temperaturas, una más caliente que la otra. Es como... Digo, tomó como 2 meses, entonces acaba siendo ya un proceso más largo, ¿no? Vamos a seguir con otro plato. Como les decía, la primera parte del menú son 2 platos en donde tratamos de poner a la gente en la ciudad. En la ciudad, como les decía, hay mucha comida callejera. Entonces, al haber tanta comida callejera, es mucha cocina al vapor, ¿no? Los señores en la calle tienen una ollita, tienen agua y ahí se cocinan los tacos de cabeza, los tacos de suadero, se cocinan los tacos de canasta, todo es a base de vapor, los tamales y demás. Entonces hicimos un mollete que también se cocina el pan al vapor, se rellena de yocote y un pico de gallo nopal. Pero otro de los platos importantes después de esa salida ya a la ciudad es este plato, que a mí en lo particular me gusta mucho y creo que es ejemplo perfectamente de lo que les digo, de la vanguardia mediante la tradición. Queríamos dar un plato de frijoles. Decíamos, ¿qué tan vanguardista puede ser un plato de frijoles? Al final es un pinche plato de frijoles, ¿no? No es otra cosa más que frijoles. Entonces le preguntamos, Mauricio Ávila es el otro investigador que trabajó con nosotros en este menú, e incluso él tiene un libro de recetas de la Ciudad de México, y nos platicaba que había un platillo que incluso se cree que es prehispánico, porque no tiene ningún solo ingrediente traído por los españoles. Estoy seguro que ustedes, si han ido a muchísimas partes de México, se han dado cuenta que casi siempre el frijol lo cocinamos con manteca de cerdo, o le ponemos tocino, o le ponemos carne de cerdo, le ponemos carne de res, le ponemos 1000 cosas. Y si se pone a analizar, incluso hasta el cilantro que le ponemos en la parte de arriba, no es mexicano, no es prehispánico. Entonces ahí comenzábamos a ver que tenía que haber una forma de cocinar frijol antes de que los españoles llegaran a México. Y todo parece indicar, por lo que hemos llegado a platicar, que este plato apunta a ser un plato prehispánico. Algo muy bonito y que aquí que está Paco, que me va a entender mucho más. Paco trabaja en España, que ahora lo van a ver, y trabaja con los hermanos Adrià. Es un plato que yo creo que si Ferran lo ve hace 10 años se va para atrás y se muere si sabe que es un plato que tiene 600. Es un plato que se llama frijol negro caldo blanco. Y es un plato en donde desde hace 500 años las señoras jugaban con sus invitados y con los niños con un ingrediente negro a hacer un caldo blanco. Y es algo increíble, y hoy en día es un plato que está prácticamente extinto. Solo hay una pequeña comunidad en Milpalta que se llama Cuautla, que es donde hemos encontrado este frijol. Básicamente lo que tenemos es el caldo, y lo que hacían las señoras era poner a cocinar el frijol. En esa zona hay un frijol que se llama negro bolita, que es un frijol bastante redondito, de color bastante negro, y es un frijol que curiosamente cuando uno lo cocina, sin necesidad de utilizar muchas especias o utilizar ajo, cebolla, el sabor que tiene ya es como tal bastante intenso y bastante expresivo. Entonces lo que nosotros hicimos en el restaurante es procurar no cocinar con nada ese frijol, más que cocinarlo con agua, porque realmente queríamos que fuera un plato de puro frijol. Entonces las señoras hace 500 años ponían a cocinar los frijoles, y una tercera parte de los frijoles la separaba, los dejaba que se enfriara, y lo que hacía después era que los ponían a pelar. Las señoras pelaban frijol por frijol, y es lo que estamos haciendo ahora en el restaurante. Nos tardamos como unas 5 horas en pelar 1 kilo de frijoles. Y lo que tenemos es un plato en donde ponemos granos de frijol, que no sé si se alcanza a ver, o si la cámara puede estar un poco más arriba. Ponemos los granos de frijol en el plato.